Estamos tratando este protocolo de Montevideo de servicios económicos en un momento que es muy especial. Así como lo dijo el senador Tayana, mañana prácticamente se cumplen 30 años, de el Tratado de Asunción que da inicio a la conformación del Mercosur, que es el proceso de integración regional más importante que ha tenido Latinoamérica. Perón decía que el proceso de integración con los otros países es muy sencillo, decía, queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia social que para nuestra patria. Así de sencillo Gracias, habló Perón del señora. tema de la relación. Y por supuesto que inició un proceso de integración con Brasil, con Chile, en 1951, para obviamente buscar, esto que decía él, la justicia social en nuestra patria. Un proceso de integración que mejore obviamente el desarrollo económico. Bueno, en el Tratado de Asunción, en la fundamentación dice que la unión de los mercados para posibilitar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos con justicia social. Esta es la visión que se tuvo en el tema del Tratado de Asunción. Obviamente que previo a esto hubo una acción que dio base al proceso de integración, que fue el trabajo que hizo el presidente Alfonsín con Sarney, cuando en noviembre de 1985 firman un tratado de complementación económica que da la base al tratado de Asunción. Así que a partir de allí, de 1991, comenzó a gestionarse este proceso de integración regional, y después viene el Tratado Europreto, que da la institucionalidad del Mercosur. Y ahí realmente empieza, con la aplicación del Tratado Europreto, la ejecución de la acción de la integración entre los Estados partes. Bueno, en primer lugar, el Consejo del Mercado Común, que está constituido por los cancilleres, por los ministros de Economía y los presidentes, que por lo menos una vez por año o una vez cada 6 meses tienen que estar presentes, y la presidencia pro tempore, que es rotativa. Miren, la verdad que nosotros que somos provincias, en el caso de Formosa, o el caso de El Chaco, el caso de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, son provincias que realmente hemos sentido el tema del proceso de integración regional. Porque la visión que tenían, obviamente, es, en primer lugar, el tema del trabajo, ¿verdad? El tema del trabajo, que es fundamental, a través de la producción. Por supuesto, también el tema de la comercialización, porque la visión era arancel interno cero y arancel externo común. Y obviamente corregir las asimetrías entre los Estados partes. Tal era el caso, por ejemplo, el caso de Paraguay o el caso de Uruguay. Por eso se trabajó también en el tema de corrección de asimetrías. Ahora, en el tema de la comercialización, prácticamente se quintuplicó la comercialización entre los Estados partes del Mercosur. Tenemos que tener en cuenta que el Mercosur representa 14 millones de kilómetros cuadrados y es la quinta economía mundial, la quinta economía mundial. La visión no solamente que empezó como un esquema comercial, se amplió después, obviamente, para el sistema de seguridad, para el sistema de defensa. También se trabajó mucho en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema sanitario. Y se fue, obviamente, complementando con acuerdos de los Estados partes y después la integración como Estado pleno también de Venezuela y de Bolivia. En el año 2007 se constituye el Parlamento del Mercosur, que es fruto del trabajo que hizo la Comisión Parlamentaria Conjunta, que presidía en ese entonces el senador que era por la Unión Cívica Radical, que Mario, no me acuerdo bien el nombre, el apellido, pero era la persona que estaba encargada prácticamente del trabajo, Mario Lozada, no me acuerdo perfectamente. Era una gran persona realmente, una persona que trabajó mucho en el tema de la Comisión Parlamentaria Conjunta, con todos los senadores, y obviamente que fuimos trabajando también con el Consejo del Mercado Común para el tema de la realización del Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur, el 7 de mayo del año 2007, inicia su trabajo con prácticamente 100 legisladores de los Estados partes, de los 5 Estados partes. Y la verdad es que se llevó un trabajo interesante ahí en el Parlamento, porque era la relación de los representantes, tanto de los diputados, de los senadores de los distintos Estados partes, que cada uno venía también con una visión con respecto
a estos temas en el proceso de integración que se fue avanzando paulatinamente, ¿verdad? El 18 de diciembre del año 2007 ocurre un hecho que es importante, ¿verdad? Por primera vez una mujer preside el Parlamento, preside el bloque del Mercosur, y es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que queda como presidente pro tempore. Es la primera vez que una mujer preside el bloque económico del Mercosur, y obviamente después del trabajo que había hecho Néstor Kirchner, Lula, el propio presidente Tabaré Vázquez, a quien también rendimos homenaje, que formó parte de ese proceso de integración, que fue 2 veces presidente de Uruguay, y que de aquí vuelvo a decir, le rendimos un homenaje porque trabajó en el proceso de integración regional. Fue una persona sumamente importante en la elaboración de estas políticas de integración regional, y obviamente que tenía el esfuerzo del trabajo, y se ha ganado obviamente el aprecio, no solamente del pueblo uruguayo, sino de todos los países que integran el Mercosur por su visión de integración. Ahora, ¿cuál era el tema central acá en el Mercosur? Recién habló Tayana, cuando habló del 24 de marzo, que estaba la doctrina de seguridad nacional. Justamente el proceso de integración es un proceso inverso, porque la doctrina de seguridad nacional era la doctrina del conflicto permanente, que en cualquier momento se entraba en guerra con Brasil, o en cualquier momento se entraba en guerra con Chile, o en cualquier momento se entraba en guerra por Paraguay, porque eso obviamente era la visión que tenían las dictaduras. Ahora, en el caso de estos estados partes que se integran, son, en primer lugar, estados democráticos. En segundo lugar, estados que respetan los derechos humanos. Y estos tratados están sometidos a los parlamentos de los estados partes, porque, por ejemplo, obviamente, el Tratado de Asunción fue tratado por los parlamentos de todos los estados partes, como así también el protocolo Europreto, como así también el protocolo de Ushuaia, que era el protocolo que garantizaba que los estados partes tienen que ser estados democráticos. Tal es así que en su momento, cuando se produjo el golpe de Estado en Paraguay, ¿verdad?, se le suspendió en ese momento a Paraguay del Mercosur hasta que se volvió a las elecciones presidenciales, y a partir de allí pudo volver a ingresar Paraguay al tema del Mercosur. Y en este tiempo de prácticamente 30 años tenemos visiones con respecto al tema de la integración regional. Para mí es fundamental. Estamos hablando de un mercado de más de 300 millones de personas. Y cuando hablamos del proceso de integración, hablamos de todo. Como dije anteriormente, hablamos del trabajo, hablamos de la producción, hablamos del comercio, hablamos de la educación, de la salud, de la energía, hablamos también de las comunicaciones, como también del sistema científico-tecnológico y obviamente de la cooperación, que es fundamental en un proceso de integración. La cooperación y la solidaridad. Bueno, en este momento estamos atravesando por un momento muy difícil en el mundo, y por ejemplo, mañana tengo entendido que hay una reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur para tratar temas como es el caso de la pandemia. Y me hubiese gustado realmente a mí que este proceso de integración tenga mayor fuerza. La visión que tiene el presidente de Brasil es absolutamente distinta a la nuestra en cuanto a la concepción que tenemos del Estado. Pero en una pandemia como esta hace falta, en este proceso de integración, que trabajemos juntos con solidaridad, con cooperación, fundamentalmente para ver cómo resolvemos, en primer lugar, el problema sanitario, o sea, la estrategia sanitaria de nuestros países. Ustedes ven cómo es el tema de las vacunas. Estados Unidos tiene 1.200 millones de dosis de vacuna. La población de Estados Unidos no alcanza a 400 millones de personas. ¿Y dónde está la solidaridad y el respeto por la comunidad internacional y los derechos humanos, por lo menos a sus aliados más cercanos, de buscar la forma de acompañar, porque no es que la vacuna te dan gratis, te la venden a la vacuna, pero que no acumulen estos países, tanto Estados Unidos como los países europeos, que están acumulando 10 veces, en algunos casos y en otros casos 3, 4 veces la dosis que necesitan para vacunar a su población. Yo creo que tendría que haber un pronunciamiento del sistema conjunto del Mercosur para trabajar primero en este tema y después para ver cómo se avanza en un sistema mundial que cada vez es más desparejo, donde tenemos un sistema financiero internacional que en la crisis que estamos viviendo debería replantear todo su esquema, tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial, que obviamente la visión que ellos tienen no alivia para nada la situación de los países
que tienen las economías que están en vía de desarrollo y mucho menos en una crisis de pandemia como la que nosotros estamos viviendo. Yo creo que hoy la Argentina debe ratificar su visión de profundizar el esquema de integración regional. Creo que la Argentina a través de su parlamento tiene que revisar inclusive todo este proceso que hemos vivido de 30 años para ver qué nos falta para mejorar, ¿verdad?, la situación de integración, que en el tiempo, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner y de Lula se votó el Fondo de Convergencia Regional, que es un fondo que, por ejemplo, a Paraguay le permitió invertir $1.000 millones en obra de infraestructura para el desarrollo, como también a Uruguay, para corregir el esquema de la asimetría. Y eso fue producto de una visión de solidaridad entre los Estados partes, en donde el aporte se hacía en forma proporcional al PBI de cada país y la inversión de los proyectos en forma inversa a los países que tenían mayor PBI de desarrollo. Por lo tanto, aquellos que tenían una asimetría mayor podían recibir este tipo de proyectos que generaban el desarrollo de su economía, que es lo que estamos buscando con el proceso de integración. Así que simplemente quise hacer en este protocolo que tenemos de Montevideo, ¿verdad?, la visión que tenemos con respecto al tema del Mercosur, y vemos fundamental la constitución del Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur porque allí están los representantes de cada uno de los estados. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, yo les dije que eran más de 100 legisladores cuando iniciamos. En la CPC éramos menos inclusive, en la Comisión Parlamentaria Conjunta. Después en el Parlamento inicial hubo con representación atenuada, éramos más de 100 legisladores, y ahora prácticamente hay en la representación atenuada actual, de Brasil es 75, 43 de la Argentina, 32 de Venezuela, 18 de Paraguay y 18 de Uruguay. En su momento, ¿verdad?, la estrategia del gobierno de Macri fue realmente lamentable con respecto al tema del Parlamento, desconocido directamente del Parlamento del Mercosur. Y algunos que dicen que este era un gasto innecesario. Fíjense ustedes, en la conformación de un parlamento de representación regional, en donde van los representantes, en este caso nosotros éramos elegidos por el Parlamento, pero en este caso están elegidos por el pueblo de cada estado parte. Entonces el gobierno de Macri decide directamente no darles lo que le correspondía como asignaciones, para, obviamente, discutir la constitución del Parlamento. Inclusive atentaron contra los fueros. La Corte Suprema saca un fallo donde desconoce el fuero de los parlamentarios, que es reconocido en todos los estados partes. En todos los estados partes del Mercosur están reconocidos los fueros de los parlamentarios para que puedan asistir y puedan tener voz y voto en cualquier parlamento que decidan constituirse como parlamento del Mercosur. Bueno, la Argentina desconoció eso, desconoció lamentablemente eso. Así que, bueno, nosotros queremos seguir ese camino de integración. Queremos perfeccionar ese camino de integración y de cooperación. Y ahora prácticamente que se cumplen 30 años de ese proceso de integración, creo que en esta ratificación que hacemos del protocolo para los servicios financieros, me parece a mí muy bueno de que nosotros podamos ver el camino de integración para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos con justicia social, como reza originalmente el Tratado de Asunción. Gracias, presidente. Gracias, senador. Corresponde aprobar inserciones